Narrador: los profesionales de la escuela son muy expertos en dar información. Después de todo, el libre flujo de información es esencial para ser un maestro o guía eficaz. Sin embargo, parte de la información nunca debería compartirse sin el consentimiento de los padres. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974. FERPA- es una ley que garantiza el acceso de los padres a los registros educativos de sus hijos, al tiempo que se protege la confidencialidad de esos registros de terceros sin el consentimiento de los padres. Lo que me trae a la mente una pregunta obvia: ¿qué son registros educativos? La FERPA define los registros educativos como aquellos que contienen información que está directamente relacionada con un estudiante y siendo mantenido por una agencia educativa o institución o por una parte que actúe para la agencia. Estos registros pueden estar en cualquier formato multimedia, como manuscritos, mecanografiados, microfichas o microfilmes, o en formato electrónico. También es útil saber que no lo son. Se consideran registros educativos de acuerdo con la ley FERPA. Estos incluyen los registros policiales, los registros laborales, registros médicos, registros de exalumnos y registros de posesión exclusiva. Los registros de posesión exclusiva son registros que se mantienen en posesión exclusiva del fabricante y se usa solo como una ayuda personal para la memoria, como un recordatorio para el profesor, notas sobre un estudiante, y no están accesibles o revelada a cualquier otra persona, excepto a un sustituto temporal, para el creador del disco. En resumen, los distritos escolares son responsables de garantizar que todos los padres y estudiantes elegibles mayores de 18 años o en la universidad tienen todos los derechos que se les otorgan de FERPA. Es importante que todo el personal que interactúe con los estudiantes elegibles y esté completamente familiarizado con la ley FERPA. Si bien la FERPA generalmente requiere que los padres escriban por escrito o el consentimiento del estudiante elegible antes de divulgar su educación, registros, la FERPA brinda flexibilidad a las escuelas y distritos para divulgar información de identificación personal relacionada, en circunstancias limitadas. Las infracciones de la FERPA pueden tener graves consecuencias para la escuela. Distritos que no cumplen con las normas. No solo lo harán los distritos escolares que no cumplan con las normas. Deberán implementar una acción. Planean garantizar el cumplimiento. También corren el riesgo de perder los fondos federales para la educación. Y siempre existe el riesgo de que se presente una queja ante los Estados Unidos. Departamento de Educación. Este curso está diseñado para enseñar a los miembros del personal de la escuela acerca de la FERPA, y para describir las reglas y procedimientos que deben observar para cumplir con la ley. Al final de este curso, podrás ser capaz de describir la ley FERPA y sus consecuencias. Discutir la importancia de la confidencialidad. Explicar las normas que rigen la divulgación de la información de identificación personal de los estudiantes. Y resuma los derechos de los padres y de los estudiantes elegibles. Para acceder y revisar los registros educativos mantenidos por la escuela, distrito. Al final del curso, tendrás una oportunidad para aplicar lo que has aprendido durante un breve cuestionario. Así que, si estás listo, comencemos. Narrador: gran parte de la ley FERPA se centra en el concepto de divulgación. La divulgación significa permitir el acceso a, o la divulgación, transferencia u otra comunicación, de información de identificación personal, contenida en los registros educativos de cualquier parte, por cualquier medio, incluso de forma oral, escrita o electrónica. Hay muchas maneras en las que un empleado de la escuela puede infringir el principio de divulgación de información personal, información identificable. Y aunque no sea intencional, aún puede generar responsabilidad para el distrito. Ejemplos de información de identificación personal incluyen, pero no se limitan a, el nombre del estudiante, el nombre de los padres, dirección del estudiante o de la familia del estudiante, información de identificación,
como la seguridad social del estudiante. Número de identificación del estudiante, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, o el apellido de soltera de la madre y una lista de características personales. U otra información que haría que el estudiante, identidad fácilmente rastreable. Los distritos escolares lo han hecho incluso sin querer. Divulgó información de identificación personal. En el contexto de la investigación, investigue datos para un tercero que, fácilmente rastreables hasta un estudiante en particular, puede infringir la ley FERPA si no se toman las medidas adecuadas. Los distritos escolares deben usar estadísticas generalmente aceptadas. Métodos para garantizar cualquier dato reportado como resultado de la investigación. Impide la identificación de los estudiantes. Si es información de identificación personal, se elimina antes de su divulgación. Los registros educativos puede ser puesto en libertad sin el consentimiento previo de los padres o estudiante elegible. Según la ley FERPA, las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, una categoría de datos llamada información de directorio. Algunos ejemplos de información de directorio incluyen el nombre, la dirección del estudiante, número de teléfono, correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, honores, y premios, y fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y a los estudiantes elegibles acerca de la información del directorio y concederles una cantidad razonable tiempo para solicitar que la escuela no divulgue el directorio. Información sobre ellos. Si un padre solicita que la información de su hijo no se divulgue como información de directorio, la solicitud de los padres debe documentarse y convertirse en una parte del expediente del estudiante. La solicitud también debe permanecer en vigor hasta que el padre notifique al distrito por escrito para que se retire la solicitud. Una excepción con respecto a la publicación de información de identificación personal sin el consentimiento de los padres involucra a los funcionarios escolares dentro del distrito escolar que tienen intereses educativos legítimos. Los distritos pueden especificar quién es una escuela oficial del distrito. Los funcionarios escolares suelen incluir a un maestro, un director de escuela, abogado, contador, profesional de recursos humanos, especialista en sistemas de información, o administrativo de apoyo personal. Contratistas, consultores, voluntarios, u otros terceros, como las unidades encargadas de hacer cumplir la ley, también pueden considerarse funcionarios escolares. Las escuelas y los distritos pueden divulgar los registros educativos, sin el consentimiento previo de estos funcionarios, siempre que presten un servicio institucional o función que la escuela o el distrito desempeñarían de otro modo. Utilizan empleados, están bajo el control directo de la escuela o distrito, con respecto al uso y mantenimiento de los registros educativos. Están sujetos a los requisitos de uso y divulgación de la FERPA y cumplen los criterios especificados en la notificación anual de la FERPA de la escuela o el distrito. Derechos por ser funcionarios escolares, con intereses educativos legítimos en la educación. Registros. Muchas escuelas y distritos tienen sus propias unidades de seguridad para supervisar la seguridad y la protección en los campus escolares y sus alrededores. En la FERPA, estas entidades se denominan unidades de aplicación de la ley. Estas unidades pueden incluir personas, oficinas, departamentos o divisiones que son oficialmente autorizados para hacer cumplir las leyes o mantener la escuela, seguridad y protección físicas. Las regulaciones de la FERPA exigen que las agencias educativas locales dar una notificación anual a los padres y a los estudiantes elegibles actualmente inscritos sobre sus derechos, en virtud de la FERPA, si bien la ley no exige la notificación personal. Para las personas, la FERPA sí exige que las agencias educativas, para proporcionar esta notificación de una manera que sea razonablemente probable, para informarles de sus derechos. Hay otras excepciones a la prohibición contra la liberación de personas. Información identificable sin el consentimiento de los padres. Estos incluyen trabajar con los funcionarios apropiados en emergencias relacionadas con la seguridad y la salud. Cumplir con las citaciones u órdenes judiciales emitidas legalmente.
Proporcionar la información solicitada a los administradores de otro distrito escolar en el que un estudiante desea inscribirse o transferirse, proporcionando información a ciertos funcionarios federales autorizados, estatales o locales, autoridades educativas, revelando información para las solicitudes de ayuda financiera, o la recepción de premios de ayuda financiera. Divulgar información a las autoridades locales o estatales. Quienes están autorizados a recibirla en virtud de la ley estatal, a menudo, para fines de justicia juvenil, para investigación académica. Por instituciones educativas con fines educativos. A las organizaciones acreditadoras para que desempeñen sus funciones, y cualquier divulgación relacionada con las personas inscritas en el registro de delincuentes sexuales. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996. OJIPA, garantiza la privacidad con respecto al intercambio electrónico de información de salud. A veces, la pregunta se plantea para los profesionales de las escuelas: ¿qué ley federal es más importante, la JIPA o la FERPA? En general, la JIPA excluye la información considerada educativa. Registros según la ley FERPA. Esta información incluye la salud y la inmunización de los estudiantes. Registros que mantiene la escuela o el distrito. Registros médicos y de enfermería de la escuela relacionados con los estudiantes. Recibir servicios en el marco de la categoría personas con discapacidades. Las leyes también están sujetas a la FERPA y no a la JIPA. El proceso de notificación anual debe asegurarse de que los padres entiendan sus derechos para solicitar e inspeccionar el registro de su hijo. Solicitar la modificación del registro si creen que es inexacto. Rechazar cualquier divulgación de la información del directorio. Y presentar una queja ante el Departamento de Educación de Estados Unidos. En relación con el incumplimiento por parte del distrito de la FERPA. Narrador. FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos. Estos derechos son una parte importante de la FERPA. Un padre se define como un padre biológico, un tutor legal, o una persona que actúa como padre en ausencia de un padre o tutor. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando cumplen 18 años o asisten a una escuela. Más allá del nivel de la escuela secundaria, estudiantes a quienes se han transferido los derechos se denominan estudiantes elegibles según la ley FERPA. Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos de sus hijos mantenidos por la escuela. Sin embargo, estos derechos se limitan solo a sus hijos. Por lo tanto, si el registro educativo incluye información sobre otros niños, esa información debe eliminarse antes de su divulgación. En consecuencia, estudiantes elegibles también tienen el derecho de inspeccionar y revisar su propia educación. Registros. Los empleados de la escuela deben recordar consultar, tanto con padres con custodia como sin custodia, sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos. Según lo especificado por la FERPA, los padres que no tienen la custodia tienen todos los derechos como padres para acceder a los registros de los estudiantes, a menos que haya una orden judicial, una ley estatal, o un documento legalmente vinculante que específicamente revoca estos derechos. Cuando los padres o estudiantes elegibles solicitan la inspección y revisión de los registros educativos, el distrito escolar debe responder dentro de un plazo específico, cantidad de tiempo. La ley federal estipula que la información solicitada debe proporcionarse en un plazo de 45 días. Algunos estados exigen un plazo aún más corto. El personal escolar nunca debe destruir los registros educativos si hay una solicitud de revisión pendiente. Es importante que todos los empleados de la escuela reconozcan la importancia de la solicitud de inspección de los padres y la revisión del expediente educativo de su hijo, así como el límite de tiempo. Notifique siempre a la administración de su escuela de dicha solicitud, actuando de conformidad con la política de su distrito. Los profesionales escolares también deben reconocer que el límite de tiempo
Para proporcionar un registro a un padre que lo solicite, debe ser honrado en todo momento del año. Un distrito informó erróneamente a un padre, quien solicitó en junio que los registros solo estarán disponibles después de las vacaciones de verano de septiembre. La FERPA no permite aplazar una solicitud de inspección y revisarla más allá de los 45 días, bajo cualquier circunstancia. Por lo general, se exige a las escuelas que entreguen copias, solo si no hacerlo negaría de manera efectiva el acceso. Un ejemplo sería un padre que no vive a una distancia de viaje. En estas circunstancias, las escuelas pueden fijar una cuota para las copias. Los padres o los estudiantes elegibles tienen el derecho a solicitar que las escuelas corrijan los registros educativos que son inexactos o engañosos. Si la escuela o el sistema escolar optan por no modificar el registro, el padre o el estudiante elegible tiene el derecho a una audiencia formal. Sin embargo, según el Departamento de Educación de Estados Unidos, mientras que el procedimiento de modificación de la FERPA puede utilizarse para impugnar hechos que se hayan registrado de manera inexacta, no se puede usar para impugnar una calificación, una opinión, o una decisión sustantiva tomada por una escuela sobre un estudiante elegible. Por lo general, un distrito escolar designará a un oficial de audiencias para seguir considerando una solicitud de corrección o enmienda. Si se solicita una audiencia distrital, el oficial de audiencias revisará y considerará, documentó las pruebas sobre el expediente y dictará una sentencia. La decisión del oficial de audiencias es definitiva. Después de la audiencia, si la escuela aún decide no modificar el registro, ni el padre ni el estudiante que reúne los requisitos tiene el derecho de incluir una declaración en el registro, exponiendo su punto de vista sobre la información impugnada. Esa declaración debe entonces permanecer en el registro. La escuela debe divulgar la declaración impugnante en cualquier momento, revela el registro. Los empleados de la escuela deben recordar estos hechos sobre la FERPA y la notificación a los padres. La ley FERPA exige que las agencias educativas locales notifiquen a los padres anualmente sobre sus derechos. Las escuelas siempre deben evitar la divulgación. Información de identificación personal, desde los registros educativos del estudiante a terceros. La aplicación de la ley, los exalumnos de medicina, el empleo y los registros de posesión exclusiva no lo son considerados registros educativos, y las infracciones de la FERPA pueden poner en riesgo las fuentes de financiación, además de crear problemas legales para el distrito. Por último, los empleados de la escuela deben recordar estos puntos sobre los derechos de los padres a inspeccionar y revisar los registros. Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar registros educativos de sus hijos. Las escuelas tienen 45 días, o menos en algunos estados, para cumplir con esa solicitud. Los padres pueden solicitar que se modifiquen los registros, y si la escuela o el distrito rechazan esa solicitud, los padres tienen derecho a una audiencia formal. Narrador. FERPA es una ley que garantiza el acceso de los padres a los registros educativos de sus hijos, al tiempo que se protege la confidencialidad de esos registros de terceros sin la participación de los padres o el consentimiento del estudiante elegible. Al divulgar los registros educativos de los estudiantes, debe tener en cuenta su identificación personal, información y eliminarla cuando sea necesario. Asegúrense de revisar los casos específicos en los que la educación, registros e información de identificación personal puede divulgarse sin consentimiento. Es importante que se notifique a los padres y a los estudiantes elegibles de sus derechos en virtud de la FERPA y de los de su escuela. La administración siempre es notificada de las solicitudes de registros educativos, actuando de acuerdo con la política de su distrito. Después de tomar este curso, usted debe ser capaz de entender la importancia de la confidencialidad. Y recuerde las normas que rigen la divulgación de la información de identificación personal de los estudiantes. Y reconocer los derechos de los padres y de los estudiantes elegibles, para acceder y revisar los registros educativos mantenidos por la escuela, distrito
Revise estos puntos y repita este curso si es necesario.